We were talking about this earlier on with some other friends of mine that they look at the people that are immediately influencing them. Tras la disolución de Cream, Led Zeppelin llenó el vacío que habían dejado. Aunque Clapton y Jimmy Page eran amigos íntimos en los años 60, su ascenso a la fama también provocó malentendidos y desavenencias. ¿Qué pudo pasar entre dos grandes amigos que tenían tanto en común? ¿La fama o la fortuna? Exploremos los secretos de esta complicada relación. Primero, conozcamos un poco el contexto en el que se conocieron estos dos personajes para tener una visión más multidimensional de su relación. La música tal y como era en los años 60, la excitante música swing de los años 60 se escuchaba por todo Londres. Mientras fumaban e iban de borrachera por la ciudad en taxi, muchos de los personajes más famosos del momento asistían a actuaciones en los locales más queridos del circuito. En aquella época, la gente solía rozarse los hombros. Si eras músico en un ambiente así, tus posibilidades de hacerte famoso eran altas. Eric Clapton y Jimmy Page son dos de los pocos artistas de esta época que han elevado la música rock a un nuevo nivel. Además de definir su género, estos dos grandes de la guitarra británica fueron amigos íntimos y se respetaron mutuamente durante décadas. A lo largo de sus carreras, sus caminos han estado intrincadamente conectados, empezando por sus inicios en la explosión del blues británico. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué les hizo tan amigos? Sigamos. El primer encuentro de Eric Clapton y Jimmy Page. El relato de Eric Clapton y Jimmy Page gira en torno a la vibrante y cambiante escena musical londinense de los años 60. La experiencia fundacional común que acabó uniendo a estos artistas fue su temprana exposición a la música blues de intérpretes estadounidenses como Robert Johnson, Muddy Waters y B.B. King, aunque su aprecio compartido por el blues americano demuestra que Eric Clapton y Jimmy Page son guitarristas complementarios. Sus respectivos enfoques y estilos estaban reñidos en esta actuación. Page había empezado a explorar un sonido eléctrico más variado, en contraste con el toque emocional y técnicamente competente de Clapton. Fue en uno de los abarrotados clubes de música underground de Londres, donde los aspirantes a artistas solían acudir para escuchar sonidos de vanguardia, donde ambos se cruzaron por primera vez. Clapton era miembro de los Yardbirds y Page guitarrista de sesión cuando esto ocurrió. La huella indeleble que dejaron en la historia de la música es testimonio de su extraordinaria habilidad innata y su tenaz determinación. Jimmy Page se unió a los Yardbirds en 1966, tras consolidarse como uno de los mejores guitarristas de sesión de Londres. Los Yardbirds eran conocidos por atraer a grandes guitarristas de la época. Este grupo influyó en el desarrollo del blues rock en Gran Bretaña hasta que 2 años más tarde fundó los New Yardbirds, finalmente conocidos como Led Zeppelin. Pero Clapton ha trabajado con algunas de las figuras más importantes de la música moderna, como los Beatles, la Plastic Ono Band, B.B., King y J.J. Cale, entre muchos otros. Es famoso por su etapa con Cream y los Yardbirds, aunque su vínculo con George Harrison es innegablemente influyente en la música rock. Las conexiones de Clapton con otros artistas, tanto dentro como fuera del escenario, tuvieron un impacto mucho mayor. Una de ellas es con Jimmy Page, cofundador de Led Zeppelin, que formaron a partir de una admiración compartida por la música y su creación. Page y Clapton se han encontrado en varias ocasiones, creando un nuevo sonido a medida que crecía el hambre musical, aunque solo les separa 1 año de edad. Mientras Page reflexionaba sobre su carrera hasta la fecha y recordaba sus influencias, revivió el inolvidable momento en que vio a Eric Clapton tocar en directo por primera vez. Según compartió Page en las redes sociales, rememoró cuando fue a ver tocar a John Mayall and the Blues Breakers en el Pontiac Club de Putney, Londres, en 1965. Según Page, que se explayó sobre el evento, la increíble forma de tocar la guitarra de blues de Eric Clapton estaba en plena exhibición. Aquella noche, invité a Eric a pasar la noche en mi casa de Epsom para que pudiéramos hablar de los sonidos de guitarra y de las grabaciones que estaba haciendo con mi grabadora Simon. Siguieron colaborando musicalmente, trabajando en temas como I'm Your Witch Doctor,
Telephone Blues, Sitting on Top of the World y Double Crossing Time con Miles y Clapton. Los guitarristas Jimmy Page y Eric Clapton tuvieron caminos muy diversos e interesantes en la escena musical londinense de los años 60 antes de conocerse y dejar huellas irrevocables en la música rock. La curiosidad, la experimentación musical y los encuentros fortuitos abundaron a lo largo de sus años de formación. Lo que siguió fue un trampolín para sus vidas profesionales. ¿Y sus vidas anteriores? Siempre es interesante conocer la infancia de los artistas. Empecemos por Eric Clapton. Eric Clapton antes de la fama. Patricia Molly Clapton y Edward Walter Clapton tuvieron un hijo llamado Eric el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Surrey, Inglaterra. El descubrimiento de que su madre, una señora a la que había confundido con una hermana, era su padre y que había sido secuestrado por un joven soldado antes de nacer, destrozó su idílica existencia. Sus abuelos le criaron tras la separación de sus padres, y las emociones de soledad y abandono que experimentó de niño influyeron en la introspección y crudeza que acabarían definiendo su música. Aunque Clapton nunca consideró la música como una vocación, encontró consuelo en ella desde una edad temprana. A los 13 años recibió su primera guitarra, una Heuer barata e imposible de tocar fabricada en Alemania. Después de estar a punto de abandonar la guitarra debido a la frustración, se sintió cada vez más cautivado por los nuevos sonidos del blues americano y juró convertirse en un maestro. Robert Johnson, B.B., King y Muddy Waters eran algunos de los grandes del blues cuyos discos devoraba el adolescente Clapton. En sus últimos años, recurrió a aislarse en una habitación en un intento de recrear los sonidos emotivos y dolorosos que escuchaba en los discos de vinilo de sus héroes. Junto con Clapton, el blues experimentaría una evolución profundamente personal, caracterizada por la cruda pasión y la potencia de un profundo sufrimiento personal. Rápidamente se corrió la voz en esta pequeña aldea adormecida sobre el chico tímido que podía conjurar sonidos encantados con su guitarra. Poco después de abandonar el Kingston College of Art, Clapton se dio cuenta de que la música era el lugar al que realmente pertenecía su corazón. Roosters, Casey Jones y The Engineers fueron algunas de las bandas de poca monta con las que empezó a tocar en pubs y clubes de Surrey. Estaba claro que sentía un profundo aprecio por la música blues, y rápidamente se corrió la voz sobre este joven que destacaba tocando la guitarra. Cuando Clapton, que por entonces solo tenía 18 años, se unió a los Yardbirds en 1963, le llegó su gran oportunidad. Los Yardbirds eran un grupo con influencias del blues que empezaba a llamar la atención en la escena musical londinense de aquel año. Su agresividad al tocar, que se manifestaba sobre todo en múltiples solos ardientes y un sentido del blues inmediatamente identificable, le valió en poco tiempo el apodo de Mano Lenta y consolidó su estatus como uno de los guitarristas más excitantes de Gran Bretaña. ¿Y Jimmy Page? ¿Cómo ha sido su vida? Averiguémoslo. Jimmy Page antes de la fama. Mientras Clapton canalizaba su bluesman interior en Surrey, Jimmy Page, que nació el de enero de 1944, en el distrito de Heston, Middlesex, al oeste de Londres, de padres James Patrick Page y Patricia Elizabeth Gaffigan, estaba tomando un camino diferente a la celebridad. Jimmy Page nació en el Reino Unido. La educación de Page se consideró bastante típica, en contraste con los turbulentos antecedentes de Clapton. Su madre trabajaba como secretaria, mientras que la ocupación de su padre era la de jefe de personal industrial. Page era todavía un niño cuando se trasladaron a los suburbios de Epsom, en Surrey. Al principio, la introducción de Page a la guitarra se debió más a su curiosidad que a tocar música blues. A los 12 años, descubrió una vieja guitarra que había sido abandonada por el inquilino de una casa. Llevándosela a su habitación, empezó a instruirse sobre cómo tocar inmediatamente. Casi al instante, quedó cautivado. Page tenía preferencias musicales más diversas, a diferencia de Clapton, que se había iniciado en el blues americano. Era aficionado a una gran variedad de estilos musicales, como el rockabilly,
el skiffle, la música clásica y el folk. El potencial oculto que poseía Jimmy Page no tardó en hacerse patente. Su aparición en el concurso televisivo de talentos All Your Own, en el que actuaba con un conjunto de skiffle, tuvo lugar cuando solo tenía 14 años. Por otra parte, a medida que crecía, sus objetivos empezaron a ampliarse más allá de convertirse en una conocida personalidad televisiva. Tenía la ambición de seguir una carrera musical. A finales de la década de 1950, actuaba en bandas por toda la ciudad de Londres. Los productores de discos se fijaron en Page cuando aún era un adolescente debido a las increíbles habilidades que poseía. Antes de que comenzara la década de 1960, ya se había consolidado como uno de los guitarristas de sesión más solicitados del país. I Can't Explain to the Who, Sunshine Superman de Donovan y varias canciones de The Rolling Stones figuran entre la música que interpretó a lo largo de estos años. Es interesante observar que muchas de estas canciones están incluidas en la lista de canciones que tocó. Aunque pocas personas ajenas a la industria conocían su nombre, Page, que por aquel entonces solo tenía 19 años, ya estaba creando rock británico entre bastidores. Trabajar en el estudio le ayudó a desarrollar su talento técnico y le instruyó en el proceso de producción discográfica. Page veía el estudio de grabación casi como un lugar de juego para la experimentación, que posteriormente resultó ser esencial para su trabajo con Led Zeppelin. Esto contrastaba con el sentir de muchos otros guitarristas activos en aquella época. Teniendo todo en cuenta, ser músico de sesión no era precisamente un camino de rosas para empezar. Con el tiempo, el trabajo de Page empezó a irritarle debido al ritmo implacable y a la falta general de control creativo de que disponía. Deseaba contribuciones más originales. Poco después de que Clapton y Jeff Beck abandonaran la banda, se unió a los Yardbirds en 1966. Su permanencia en la banda fue breve. Por otra parte, debido a que tenía un tono excesivamente comercial, no era el vehículo que él deseaba emplear para alcanzar metas tan elevadas. Estad atentos porque pronto desvelaremos su etapa en Yardbird y los planes de mayor envergadura que llevó a la realidad. Aquí tenía muchas actividades y planes. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para hacerse un nombre? La respuesta está aquí. Conexión con Yardbird y una amistad más profunda. Aunque nunca estuvieron en la misma habitación en un momento dado, Clapton y Page eran miembros de la banda Yardbirds. Fue entre 1963 y 1965 cuando Clapton abandonó la banda. La razón de su marcha fue que la banda se estaba alejando de su sonido tradicional de blues en favor de un enfoque más comercial. Sin embargo, antes de su marcha, sugirió al propio Jimmy Page, quien, en calidad de músico de sesión, ya estaba causando sensación con sus incomparables aportaciones a la música rock and roll. Por otra parte, Page declinó la oportunidad de convertirse en miembro de los Yardbirds para mantener su lucrativo trabajo como músico de sesión. Para sustituir a Clapton, propuso a Jeff Beck, otra estrella emergente de la industria. Gracias a sus acciones, pudo allanar el camino para que él y Clapton crearan una conexión que duraría toda la vida. Se cree que Page tuvo que renunciar a la oportunidad de tocar en los Yardbirds por su respeto a Clapton, teniendo en cuenta toda la política interna que rodeó su marcha. Esta fue una de las principales razones aducidas para la decisión de Page. Por último, en 1966, Page participó en una audición para la banda. Tocaba tanto el bajo como la guitarra, y los complació con su flexibilidad y talento. Finalmente, Page se unió a los Yardbirds como nuevo bajista en junio de ese año, momento en el que se convirtió en miembro oficial de la banda. Además, ese mismo año, acompañó a la banda en su primera actuación, que tuvo lugar en el Marquee Club de Londres. Page, que solo llevaba unos meses tocando el bajo, pasó a tocar la guitarra después de que Jeff Beck, el anterior guitarrista, abandonara la banda en noviembre. Page solo llevaba entonces unos meses tocando el bajo. Page podría hacer un uso más amplio de sus habilidades como guitarrista y ser de más ayuda a la banda como resultado de la próxima transición. Page y Clapton, junto con su compañero Jeff Beck, miembro de los Yardbirds,
habían estado entre los guitarristas más talentosos e interesantes de Londres antes de su situación actual. El hecho de que ambos hubieran sido miembros de la misma banda, aunque en periodos separados, significaba que estaban familiarizados entre sí y mantenían una buena relación. El hecho de que fuera un círculo tan unido queda demostrado. Ese mismo año, Page se encontró en la tesitura de producir una sesión de grabación formada nada menos que por John Mayall and the Blues Breakers. Mientras Clapton se alojaba en la residencia de Page durante ese verano, los dos se reunían habitualmente para improvisar siempre que tenían tiempo libre. El vínculo que Page tenía con Clapton y Beck sería descrito posteriormente por Page como el de unos archiamigos. Experimentaron con una gran variedad de nuevos efectos de distorsión y tocaron todas las canciones clásicas de blues de diferentes maneras durante estas sesiones, que eran extremadamente experimentales. La relación entre Page y Clapton no terminó ahí. De hecho, Page produjo una sesión de grabación para la banda de Clapton, que se considera uno de los ejemplos más conocidos del trabajo conjunto de ambos. Ambos demostraron su compromiso compartido con la música blues y la guitarra pionera que se asociaba a ella. Sin embargo, algo sucedió que hizo que su relación se rompiera. ¿De quién fue la culpa? ¿Cómo empezó todo? Descubramos la verdad. Sospechas. La fuerte conexión que existía entre Clapton y Page se tradujo en el intercambio de una gran cantidad de música en forma de grabaciones y casetes. Por otro lado, estos mismos discos y grabaciones pusieron a prueba la fuerza de una estrecha amistad. Mientras Clapton y Page siguieron actuando juntos, produjeron casetes en las que tocaban temas tradicionales de blues mientras empleaban algunos de los efectos de distorsión más vanguardistas. Page sacaría a relucir periódicamente esas grabaciones a lo largo de su carrera. En una ocasión, recordó que tenía mucho cariño a los discos, y presumió de ellos ante Andrew Loog Oldham, que era el manager de los Rolling Stones. Además, Oldham era el propietario de Immediate Records, que era el sello discográfico con el que Page había colaborado para grabar los Blues Breakers. El propósito de estas sesiones era grabar las interpretaciones poco convencionales de estos individuos de la música blues. Sin embargo, esto no tuvo el efecto que él esperaba y, de hecho, se convirtió en la fuente de discordia en una disputa contractual que fue bastante acalorada. ¿Cómo Oldham podía aprovecharse de los contratos de Clapton y Page con Immediate Records? Se dice que se vio obligado a coaccionar a Page para que le entregara las devastadoras cintas invocando el hecho de que estaban vinculadas a su sello discográfico. Esto se convirtió en un tema de conflicto entre los dos músicos, ya que Oldham empezó a entrometerse y no estaba dispuesto a escuchar lo que Page tenía que decir. Según se recoge en el libro de Jimmy Page, Megas Musician Man, Page señaló que esto se convirtió en motivo de disputa entre los dos músicos. Page fue animado por Oldham a hacer sobregrabaciones, en las que participaron 3 miembros de los Rolling Stones, incluido Mick Jagger a la armónica. Tras este suceso, los casetes se colocaron rápidamente en la estantería. Los sentimientos de Clapton se agitaron comprensiblemente a raíz de esto. Según el biógrafo George Case, esta fue la razón por la que Clapton sospechaba de Page, lo que finalmente provocó la ruptura entre ambos. Page ha afirmado durante mucho tiempo que no podía ganar dinero con la publicación del libro y que tenían las manos atadas. Clapton se enfureció bastante por esta acción porque creía que Page había violado la confidencialidad de sus jam sessions para obtener ventajas económicas. Como resultado, se estableció una ruptura entre los dos guitarristas y se introdujo un cierto grado de desconfianza en su relación, que hasta ese momento había sido cordial. Tanto Clapton como Page siguieron con sus exitosas carreras, y las secuelas de las cintas no impidieron que siguieran en contacto de forma regular. En los años siguientes, actuaron juntos en varios conciertos, el más notable de los cuales fue el Ronnie Lane Benefits Show de 1983. Sin embargo, la persistente animosidad resultante del episodio de los primeros discos provocó profundas grietas en sus contactos, dejando a los fans y biógrafos preguntándose qué ocurrió entre ellos. Page declaró, en lo que parecía una serie interminable de entrevistas,
que nunca había ganado dinero con los videos impugnados y que estaba obligado a hacerlo por contrato. Clapton, por su parte, tiende a reconocer en ocasiones sus colaboraciones anteriores, aunque ha mantenido una importante reserva con respecto al incidente. De ello puede deducirse que, aunque las grietas hayan sido reparadas, las cicatrices siguen presentes. ¿Seguirán las cicatrices de la traición percibida por Page, impidiendo que los hombres colaboren en el futuro? Sigue mirando para averiguarlo. Eric Clapton y Jimmy Page tras la ruptura. Clapton y Page han entrado en contacto de una manera más colaborativa e íntima a lo largo de los años que han pasado desde las desavenencias de los productores de los Rolling Stones que causaron una brecha entre ellos. Durante el Charity Show, celebrado en 1983 como parte de los conciertos a beneficio de los artistas, protagonizaron una de sus primeras colaboraciones pioneras sobre el escenario. Clapton, Page y la leyenda de la guitarra, Jeff Beck. Todos ellos antiguos miembros de los Yardbirds, actuaron juntos en el escenario en una serie de conciertos espectaculares como parte de estos conciertos benéficos. La sinergia entre Clapton y Page era innegable cuando intercambiaban solos. Armonizaban riffs y demostraban que su conexión era más fuerte que cualquier rivalidad que existiera entre ellos. El respeto mutuo por la música blues y algunas situaciones que solo unos pocos pueden comprender contribuyeron al desarrollo de su amistad durante muchos años. Se les ha visto asistiendo juntos a actividades y reuniones en diversos eventos. Cuanto más tiempo ha pasado, más respeto se han ganado. Aunque Clapton y Page rara vez trabajaron juntos en proyectos completos, el impacto que cualquiera de los dos tendría en el trabajo del otro es muy motivador. Multitud de guitarristas, incluido Page, se vieron afectados por el rompedor trabajo de guitarra de Clapton con Cream y como solista. Page adaptó elementos del expresivo fraseo de Clapton a las canciones más blues de Led Zeppelin. El trabajo de Clapton fue esencial para el desarrollo de la guitarra. Mientras esto ocurría, Page empujaba la música rock hacia terrenos nuevos y más pesados, lo que acabó convenciendo a Clapton para experimentar con sonidos más abrasivos más adelante en su carrera. Clapton permaneció más asociado a un sonido de blues tradicional, a pesar de que los dos músicos siguieron caminos musicales separados. Al mismo tiempo, Page experimentó con una amplia gama de estilos musicales, desde el folk hasta la psicodelia. Cuando se trataba de su pasión por el rock y el blues desde la base, los dos guitarristas siempre fueron capaces de descubrir juntos algo que tenían en común. Al igual que Eric Clapton, que abandonó a los Yardbirds, y Jimmy Page se incorporó después de que éste dejara la banda, era solo cuestión de tiempo que Jimmy hiciera lo mismo. Dejó los Yardbirds en 1968. Planes más ambiciosos de Jimmy Page. A continuación, sus intenciones más ambiciosas incluían la formación de una banda que diera realidad a sus ambiciosos conceptos musicales. Led Zeppelin debía ser el nombre de esta banda. Con una visión cristalina, Page imaginó una música más fuerte y amplia que cualquier otra cosa disponible en ese momento. Este sonido incluiría elementos de blues, hard rock, folk e incluso influencias orientales. Esta es una lista de los aspectos más importantes de sus objetivos más amplios, así como la forma en que se desarrollaron tras su marcha de los Yardbirds. Aunque los Yardbirds se habían disuelto, Page seguía estando obligado por contrato a realizar determinadas giras. Como no quería disolver la banda, le gustaría formar una nueva alineación para cumplir con las obligaciones contraídas. The New Yardbirds fue el primer nombre que le vino a la cabeza cuando pensaba en bautizar a la banda. Con esta formación, la banda acabaría siendo conocida como Led Zeppelin. Page seleccionó meticulosamente a los músicos que se encargarían de dar vida a su enorme visión. Debido a su potente voz, Robert Plant se convirtió en el vocalista de la banda porque era capaz de manejar el cóctel de rock y blues de la banda. John Paul Jones es un talentoso guitarrista y teclista que también toca muchos instrumentos. La pesadez se añadió al grupo cuando John Bonham aporreó la batería, algo que era muy necesario. Page tenía la idea de formar una banda que fuera capaz de superar los límites de lo que podría llegar a ser la música rock, y tenía la visión de crear algo nuevo,
Uno de sus objetivos era combinar el blues con riffs de guitarra fuertes y distorsionados, mezclando al mismo tiempo una gran variedad de elementos folk y acústicos que siempre le habían gustado. Deseaba una música dinámica y sorprendente, que abarcara desde delicadas baladas acústicas hasta atronadoras canciones de rock con potentes riffs. Quería una música que abarcara una amplia gama de estilos. La música de Led Zeppelin estaba influida por varios de los artistas fundadores, y algunas de esas influencias eran evidentes. Las primeras inspiraciones que tuvo en ese ámbito procedían de su adoración por músicos de blues americanos como Howlin' Wolf y Muddy Waters, así como de guitarristas folk británicos como Bert Jansch y Davy Graham. Tenía la firme intención de transformar el estudio en un instrumento musical para su experimentación. Los métodos de grabación de los álbumes de rock estaban a punto de sufrir una transformación total, lo que quizá fuera uno de los planes más significativos e innovadores que Page tenía preparados para el futuro. Gracias a su extenso pasado como músico de sesión y productor, tenía amplios conocimientos sobre los equipos utilizados en los estudios. También experimentó con la colocación de los micrófonos para conseguir ese sonido masivo y directo, sobre todo en la batería. Mediante el uso del multitracking y el overdubbing, pudo construir composiciones de textura gruesa y capas de guitarras. Gracias a este método, las grabaciones de Led Zeppelin eran únicas y más grandes que la vida, lo que las diferenciaba de otras bandas de rock activas en aquella época. Page estaba decidido a tener un control creativo total sobre la música de Led Zeppelin, a pesar de que era un guitarrista de sesión y tenía muy poca influencia sobre el producto final de los Yardbirds. La producción, la autoría de las canciones y la dirección general de la banda se incluían en este ámbito. Los miembros de la banda pudieron experimentar con diversos estilos musicales porque Page quería asegurarse de que el grupo no se encasillara y mantuviera su integridad creativa. Dado que Page produjo casi todos los álbumes de Led Zeppelin, es posible interpretarlo como una situación en la que pudo trabajar sin verse influido por discográficas u otros productores. Esto puede verse como una forma de definir el control creativo. Page imaginó un nuevo tipo de actuación en directo, en la que la banda haría algo más que versiones de música de estudio. Este era el tipo de actuación que Page tenía en mente. Su objetivo era establecer una atmósfera de espontaneidad e inmersión a lo largo de los conciertos. En otras palabras, los largos solos improvisados, las extensas jams y los nuevos arreglos de las canciones hacían posible que cada concierto fuera completamente diferente de los demás. Page utilizaba el arco de violín en su guitarra durante las actuaciones en directo. Esto producía tonos quejumbrosos y experimentales, y se convirtió en un elemento fijo en los conciertos de la banda. También fue parte de lo que contribuyó a la imagen de la banda como intérprete mítico. Decidir cambiar el nombre de la banda fue el último paso en la estrategia de Page. Tras recibir una propuesta de Keith Moon, el batería de The Who, cambió el nombre de la banda de The New Yardbirds a Led Zeppelin. Era una broma que la banda caería como un globo de plomo, y de ahí surgió el nombre. A Page le encantaban las imágenes y el simbolismo que había detrás del nombre, que representaba algo fuerte pero capaz de volar a nuevas alturas. Esto llevó a la publicación de varios álbumes. El álbum debut de Led Zeppelin Horst, de 1969. Tenía todas las ambiciones de Page. A nivel comercial, el disco funcionó bastante bien. Nunca antes se había escuchado un álbum que fusionara blues, rock pesado y partes acústicas. Canciones como Good Times, Bad Times y Dazed and Confused mostraban la energía sin filtros de la banda, mientras que Babe I'm Going to Leave You ponía de relieve la afición de Page por la guitarra acústica y la música folk. Con la publicación de este álbum, Led Zeppelin se catapultó a la estratosfera de las bandas de rock legendarias. El negocio de la música se ha visto muy afectado por Clarkson, así como por Jimmy Page. A continuación, esto será desvelado. Para descubrirlo, sigue mirando. Gracias a Eric Clapton, la guitarra se hizo más popular. Ciertos modelos de guitarras eléctricas fueron muy popularizados por Clapton,
Entre las guitarras de Clapton utilizadas por los Yardbirds estaban la Gibson Cherry Red de 1964, la Fender Jazzmaster, la Fender Telecaster y la Gretsch 1120 de doble cutaway. Empezó a utilizar solo guitarras Gibson durante mucho tiempo, después de comprar una Les Paul Sunburst de segunda mano en una tienda de guitarras de Londres a mediados de 1965. Era un modelo de 1960. Según los comentarios de Clapton sobre la pequeña forma del mástil, el robo de la primera Les Paul estándar de Clapton se produjo al principio de la andadura de Cream, hasta 1967, cuando se hizo con su guitarra más conocida por aquel entonces, una Gibson SG de 1964 llamada The Fool. Tocó la Les Paul íntegramente con la de Cream, que compró a Andy Summers y era prácticamente indistinguible de la guitarra robada. La SG y la Les Paul ayudaron a Clapton a conseguir su tono de mujer, como él decía. En una entrevista de 1967 explicó el cambio en su estilo de tocar. Mi tono de mujer está tomando forma. Como el solo de I Feel Free, es un sonido encantador, grueso y penetrante, sobreexcitado y suave, retorcido y cremoso. Así lo describe el escritor Michael Dregney. El sonido se crea mezclando los controles de tono de las guitarras con el amplificador Marshall JTM 45 de Clapton. El riff inicial y el solo de Sunshine of Your Love, según Vintage Guitar Magazine, se encuentran entre los mejores ejemplos de tono femenino. Clapton's Fool debe su nombre a la organización de arte visual psicodélico The Fool, responsable de la distintiva pintura de colores. Clapton tiene una extraordinaria habilidad con la guitarra. Clapton es muy hábil fusionando distintas partes de la guitarra para crear nuevos tipos. Blackie, una guitarra que Clapton adora y toca a menudo, es uno de los modelos más famosos vinculados a su ensamblaje. En reconocimiento a Clapton, Fender y CF, Martin & Company han diseñado dos guitarras de marca. Fender lanzó la Stratocaster marca registrada de Eric Clapton, Jimmy, y los premios de Eric en 1988. El trabajo que realizaron en la década de 1960 con Clapton y Jimmy Page les granjeó fama y admiración en la industria musical. La larga lista de premios de Eric Clapton y Jimmy Page es un testimonio de las muchas vidas que han tocado a través de la música. Para los admiradores de Clapton, su emotiva forma de tocar influyó profundamente en el blues y el rock. Y para los de Page, contribuyó al sonido del rock con su habilidad única con la guitarra. Los numerosos elogios que han recibido a lo largo de los años son testimonio de la perdurable influencia que han ejercido en la música y sus oyentes. Tras alcanzar el éxito con Cream, no tardó en recibir elogios y reconocimientos por su trabajo en solitario. El disco Layla, que Clapton coescribió con Derek and the Dominos en 1970, le valió la primera de sus muchas nominaciones a los Grammy. En la misma línea, el innovador trabajo a la guitarra de Jimmy Page con Led Zeppelin fue cosechando cada vez más elogios a lo largo de la década de 1970. Aunque obtuvo muy pocos galardones individuales, su posición como guitarrista de primera fila se consolidó gracias a la popularidad y el impacto sin precedentes de la banda. Álbumes como Led Zeppelin 4 fueron muy elogiados y recibieron críticas positivas. En 1992, Clapton ganó su primer Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de rock por su popular canción Tears in Heaven, una conmovedora oda a su hijo fallecido. Posteriormente, su CD Unplugged obtuvo otros 3 Grammy. Álbum del año, mejor interpretación vocal masculina, Pop y mejor interpretación vocal masculina rock fueron algunos de sus Grammy más prestigiosos. En 1999, Jimmy Page hizo lo propio cuando Led Zeppelin y Page ganaron su primer Grammy a la mejor interpretación de hard rock por Whole Lotta Love. Así quedó demostrada la fuerza continuada de su música. Para Clapton, los Grammy siguieron llegando, entre ellos el álbum de B.B. King de 2000 Riding with the King, que fue nominado al mejor álbum de blues contemporáneo. En 2000,
Page recibió el premio Grammy Hall of Fame por su contribución a la música rompedora de Led Zeppelin. Y aún hay más. El premio Ivor Novello. 2000 a los logros sobresalientes en la música británica fue para Clapton, por su labor en la música y la composición. También recibió la insignia de oro al mérito BAFTA en 2019. En 2010, por su notable carrera y sus inestimables contribuciones a la música rock, Jimmy Page fue galardonado con el Classic Rock Living Legend Award. En reconocimiento a su legendaria reputación y perdurable impacto en la música rock, fue honrado más recientemente con el premio Icono en los Classic Rock Roll of Honor Awards. ¿Qué le parece esta nueva y emocionante relación? Comparta su opinión en la sección de comentarios. Nos encantaría conocerla. Y no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal para recibir más actualizaciones interesantes. Gracias y hasta los próximos videos.